Economía y Sociedad, por Max Weber, 194, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 8. El problema de la teodicea. 1. La idea monoteísta de Dios y la imperfección del mundo. Distintos tipos de teodicea. Escatología mesiánica. Creencia en el otro mundo. Fe en la providencia. Creencia en la retribución. Fe en la predestinación. Los distintos ensayos de solución del problema de la imperfección del mundo. En el fondo son rigurosamente monoteístas solo el judaísmo y el islam. Esta última religión en forma atenuada debido a la tardía penetración del culto de los santos. Si bien la Trinidad cristiana actúa en sentido monoteísta comparada con la concepción triteísta de las trinidades hindú, budista tardía y taoísta, el culto de las misas y santos del catolicismo está de hecho muy cerca del politeísmo. Tampoco todo Dios ético está dotado necesariamente con los atributos de absoluta inmutabilidad, omnipotencia y omnisciencia, en una palabra, con el carácter de un ser que se encierne en absoluto sobre el mundo. La especulación y el patos ético de profetas inflamados por la pasión les adscribieron estas cualidades, que solo entre todos los dioses alcanzó con implacable consecuencia el Dios de los profetas judíos, que luego ha llegado a ser el Dios de los cristianos y mahometanos. No toda concepción ética del Dios ha conducido a estas consecuencias, ni en general al monoteísmo ético. No toda aproximación al monoteísmo descansa sobre una intensificación del contenido ético de la concepción del Dios, y mucho menos toda ética religiosa ha dado origen a un Dios personal, colocado por encima del mundo, que creó toda la existencia de la nada y la gobierna solo. Pero de todas maneras, toda profecía ética específica, a cuya legitimación siempre pertenece un Dios, adornado con los atributos de una gran superioridad sobre el mundo, se basa normalmente en una racionalización de la idea del Dios en aquella dirección. La clase y el sentido de esta sublimidad puede ser ciertamente diferente, lo cual en parte está en conexión con representaciones metafísicas firmemente arraigadas, en parte es expresión de los intereses éticos concretos del profeta. Sin embargo, cuanto más discurre en la dirección de la concepción de un Dios único, supramundano y universal, tanto más agudo se hace el problema de cómo puede ser compatible el infinito poder de un Dios semejante con el hecho de la imperfección del mundo que Él ha creado y gobierna. Este problema de la teodicea está vivo en cada caso, con un giro diferente, en la literatura del viejo Egipto, lo mismo que en Job y en Esquilo. Toda la religiosidad de la India está influida por él en la forma condicionada por supuestos que ahí se dan. También un orden del mundo, impersonal y supradivino, lleno de sentido, tropieza con el problema de su imperfección. En todas partes el problema está enlazado de alguna manera con los fundamentos determinantes del desarrollo religioso y de la necesidad de salvación. No con argumentos extraídos de las ciencias naturales, sino en la incompatibilidad de una providencia divina con la injusticia y con la imperfección del orden social. Motivaban hace algunos años, en una encuesta, miles de trabajadores alemanes la no aceptabilidad de la idea de Dios. El problema de la teodicea ha sido resuelto de diversas maneras y estas soluciones guardan la más estrecha conexión con la forma adoptada por la concepción de Dios y también de las ideas de pecado y de salvación. Destacamos aquí el tipo puro, el más racional posible. O bien el justo equilibrio se garantiza remitiéndolo a un futuro equilibrio en este mundo, escatologías mesiánicas. El proceso escatológico consiste entonces en una transformación política y social de este mundo. Un héroe poderoso o un Dios vendrán, pronto, tarde, alguna vez, y colocarán a sus adeptos en el primer lugar merecido en el mundo. Los sufrimientos de la generación actual son consecuencia de los pecados de los antepasados, de los que Dios hace responsables a los descendientes de la misma manera que el vengador se fija en el clan, como todavía el Papa Gregorio VII excomulgaba a los descendientes hasta la 7ª generación.
¿Acaso también solo los descendientes del hombre piadoso llegarán a ver el reino del Mesías gracias a su piedad? No parecía nada extraño la renuncia, acaso necesaria, a la propia experiencia de la salvación. La preocupación por los hijos era en todas partes una tendencia orgánica, la cual apuntaba más allá de los propios intereses personales a un allende, por lo menos, de la propia muerte. Los vivientes cumplen de un modo riguroso y ejemplar los preceptos divinos positivos, de un lado para adquirir por lo menos un óptimo de probabilidades de vida gracias a la benevolencia divina, y de otro para conquistar por sus propios descendientes la participación en el reino de salvación. El pecado es el quebrantamiento de la fidelidad en el séquito de Dios, una renuncia apóstata a las promesas de Dios. El deseo de poder participar también uno mismo en el reino mesiánico impulsa todavía más lejos. Nace una poderosa emoción religiosa cuando parece inminente el advenimiento del reino de Dios en este mundo. Una vez y otra aparecen profetas que lo anuncian. Pero cuando su advenimiento se demora demasiado, entonces es casi imprescindible un consuelo con las esperanzas puestas en un auténtico más allá, en el otro mundo. La idea de un más allá se halla en germen en el desarrollo de la magia hacia una creencia en las almas. Pero no siempre la existencia de las almas de los muertos se condensa en un reino especial de los muertos. Una concepción muy corriente fue la de la encarnación de los espíritus de los muertos en animales y plantas, según el modo de la vida y de la muerte, según el clan y el estamento. Fuente de la idea de la transmigración de las almas. Cuando se cree en un reino de la muerte, primero en un lugar geográfico remoto, después debajo o encima de la tierra, la vida de las almas no es necesariamente eterna. Pueden ser aniquiladas violentamente o desaparecer por falta de sacrificios, o simplemente morir en cualquier momento. Esta era, al parecer, la vieja concepción china. Una cierta preocupación por el propio destino después de la muerte surge, de acuerdo con la ley de la utilidad marginal, cuando están cubiertas las necesidades más urgentes de esta vida, y por lo tanto se limita, en primer lugar, al círculo de los nobles y propietarios. Solo ellos, a veces solo los jefes y sacerdotes, no los pobres, raramente las mujeres, pueden asegurarse la existencia en el más allá, y, a menudo, no reparan para conseguirlo en hacer los gastos más considerables. Sobre todo, su ejemplo propagó la ocupación con la esperanza del más allá. No se habla de una retribución en el otro mundo. Cuando surge en pensamiento, se trata en primer lugar de faltas rituales que acarrean desventajas. Así, en la más extensa medida en el derecho sagrado de la India. Aquel que infringe el tabú de casta tiene aseguradas las penas del infierno. Solo el Dios calificado éticamente empieza a disponer de los destinos en el más allá desde puntos de vista éticos. La separación de paraíso e infierno, lejos de aparecer en un principio, es un producto relativamente tardío del desarrollo. Con la fuerza creciente de las esperanzas en el más allá, a medida que se va concibiendo cada vez más esta vida como una forma de existencia provisional, cuanto más se piensa que esa vida, creada de la nada y perecedera por tanto, está sometida a su creador como valor y fin último en el más allá, y, por lo tanto, la actuación en esta vida queda orientada por el destino en la otra, con tanto mayor fuerza se impone en un primer plano el problema de la relación de Dios con el mundo y su imperfección. Las esperanzas en el más allá contienen a veces una inversión directa de la concepción original que hacía la cuestión del más allá cosa de nobles y ricos. Así la fórmula, los últimos serán los primeros. Pocas veces se lleva a cabo esta inversión con absoluta consecuencia, ni aun en las concepciones religiosas de los pueblos parias. Sin embargo, ha desempeñado, por ejemplo, un gran papel en la vieja ética judía. Y la creencia de que el sufrimiento, y sobre todo el sufrimiento voluntario, templa el humor divino y mejora las probabilidades para el otro mundo, desarrollada por diversos motivos, acaso las pruebas de valor de los héroes y las prácticas mágicas de mortificación, se encuentra embebida en muchas esperanzas de ultratumba. Pero la regla, sobre todo en religiones que están bajo la influencia de las capas dominantes, es que tampoco en el otro mundo las diferencias estamentales serán cosa indiferente, como queridas por Dios,
idea que encontramos todavía en los monarcas sacros. Schelling, altamente santo, del cristianismo. Pero la idea ética específica consiste en la retribución del bien y del mal concretos a base de un juicio de los muertos, y el acontecimiento escatológico es también normalmente un juicio final universal. Por eso el pecado tiene que tomar el carácter de un crimen, que puede ser ordenado dentro de una casuística racional y por el que debe darse satisfacción de algún modo en este mundo o en el otro, para poder presentarse así justificado ante el juez de los muertos. Los premios y castigos deben ser graduados de acuerdo con la importancia del mérito o de la falta, como ocurre en Dante. No podían, por consiguiente, ser propiamente eternos. Pero, ante la palidez e inseguridad de las probabilidades del más allá, frente a la realidad patente de este mundo, les ha sido casi imposible a profetas y sacerdotes renunciar a los castigos eternos. Solo castigos tales estaban a la altura de la necesidad de venganza contra incrédulos, apóstatas, ateos, criminales todos, impunes sobre la tierra.